Pero la gran pregunta que siempre le hacemos a quienes nos escuchan es si ellos recuerdan cuál fue la tapa de Clarín del 30 de octubre de 1983, el domingo en que algunos íbamos a votar por primera vez con el pecho lleno de orgullo. Ese día fue una sola palabra: llegamos. ¿A dónde llegaste? ¿Parte de qué colectivo político, social, cultural, sindical? Vos sos hoy, si antes eras nuevo gobierno, y fuiste nuevo gobierno casi hasta los primeros días de 1983. Y en ese momento, como siempre, volviste a mimetizarte, dejaste en la puerta del cementerio a tu gran amigo y nuevamente nos contaste que eras parte del sistema democrático. Guarda, porque esto pasa en cualquier momento. Hay que esperar el día. Ya estamos viendo cómo algunos periodistas están diciendo cosas impensadas y no sobre qué está haciendo hoy el macrismo. Un nombre, y lo hago público porque el tipo lo hizo público, Otero, una cara de Canal 13, avergonzado porque no dejó antes Canal 13. Pucha, mirá qué interesante. Empezamos a abandonar el barco y de esta manera por ahí intentar cambiar de ropaje con lo que venga. Es tarde para muchos. Yo planteo en la mayoría de las charlas que muchos de los que ustedes observan con cierto asombro, porque nunca antes, ni siquiera en la dictadura, en la última, el periodismo, y cuando hablo de la última dictadura hablo de Tiempo Nuevo, como para poner una referencia de operaciones mediáticas. Nunca antes hemos escuchado lo que hemos escuchado en estos 3 años y medio. Nunca antes nadie fue capaz de decir que Macri es lo más parecido a Mandela que anduvo viendo por el mundo. Sin embargo, bueno, pero eso se dijo. Por lo tanto, la apuesta de estos tipos, esto por ahí está dicho más desde adentro, de este lado del mostrador de los medios, la apuesta eran 2 gobiernos consecutivos. Y entonces había tiempo para reconvertirse. La voracidad acumulativa de estos tipos que entraron, se pusieron la media y fueron de cambio y se llevaron todo lo que había en una transferencia de recursos única en la historia económica de nuestro país, genera que los tiempos políticos se aceleraron de tal manera que ninguno de ellos hoy puede reconvertirse. Ya está, listo, esto va a terminar así, con ellos siendo parte de la postal del gobierno. No se imaginaban en esa situación. Otros jugaron situaciones inesperadas, porque no esperábamos que viniera del palo de ellos un libro que nos cuente a los gritos que Nisman se suicidó. ¿La verdad? No lo esperábamos. Tampoco esperábamos de Alcón Adamón un libro que pasó totalmente desapercibido, que decía que en la campaña 2015 Macri le exigía a los empresarios el 1% de su patrimonio para que el 99% valga más. Bien, y en negro. Por lo tanto, esas cosas han pasado en este tiempo tan raro, tan particular, donde uno de ellos no espera nada. Pero algunos entendieron que era el momento de empezar a reconvertirse. Bueno, empezamos por ahí en función de ese aplauso que seguramente hubiera aparecido en 2016, pero no en virtud de, che, ganamos en primera vuelta o en segunda, o ganamos implica, bueno, empezar a ver encuestas donde en algunos municipios habrá un sabor a recuperación que hace 2 años no existía, y hoy las encuestas están marcando peleas muy fuertes en muchos otros, y quedan muy pocos bastiones en el Gran Buenos Aires que intentaremos empujarlo hacia números que nos ayuden como mínimo a meter un montón de concejales en esos consejos deliberantes. Pero todo este escenario no estaba planteado hace 2 años. Ahí lo brutal, porque regresó de alguna u otra forma Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Y sin salir a la calle, la clase media se embandera con banderas que no le pertenecen. Cuando hablo de clase media, yo no hablo del bolsillo. Ya hace un rato largo que la clase media no es un resorte que tenga que ver con tu capacidad de compra o con tu capacidad de ahorro, porque estos tipos, en el marco de la batalla cultural, generaron que muchos compañeros, que muchos obreros pensaran como patrones. Esa batalla cultural generó que la clase media
sea ese enorme fenómeno filosófico del que hablaba como nadie Arturo Jauretche, señalando que hombres y mujeres pretendían siempre estar más cerca del que tienen más lejos y más lejos del que tienen más cerca. Y para esto el problema no es económico, el problema está en otro lugar, no tiene nada que ver con esto. Pero a mí me gustaría citar 2 o 3 elementos que van a ser parte del próximo libro que vamos a presentar el 1 de mayo en la feria, 18:30 en la sala Carlos Gorostiza. Siempre es importante la presencia de ustedes porque en esos ratitos le resignificamos, ¿no?, algunos lugares de la feria que todavía se llaman, por ejemplo, José Alfredo Martínez de Oz, ¿no? Y entonces necesitamos ir, compartas un rato, y eso vamos a estar haciendo el 1 de mayo cuando presentemos Culpables, que es la parte 2 de Prontuario, ¿no? Culpables viene a terminar de completar esa auditoría en tiempo real que fue Prontuario hasta mayo de 2017, y haremos los 2 mayos, mayo 2017, mayo 2019, y tiraremos el balance sobre la mesa. Y para eso nos acompañaron un montón de amigos, colegas y compañeros que han escrito en el libro. Todos ellos, casi todos ellos, van a estar en la mesa. Son economistas, políticos, juristas. Vamos por Fernando Borrón y Félix Kraus, Hernán Lecher, Moreira, que es un capo dirigente de las pymes de Lanús, Juan Alonso, bueno, un montón de compañeros. Y 2 no van a poder estar, pero vamos a ver si los podemos ensamblar telefónicamente, porque contamos con 2 artículos en el libro, orgullosamente, con Amado Vudú y con Julio De Vido, y entonces ellos por ahí nos dan una mano y nos abrazan. La bajadita de Culpables es proyecto de país versus modelo de colonia. Y ahí vamos a una vieja certeza que venimos tirando desde Prontuario, ensanchando los límites del debate, porque nada de lo que decimos lo cierra. Pero para nosotros no existe, no existió ni va a existir jamás en la República Argentina 2 modelos de país. Hay un solo modelo de país. Una mesa muy larga y todas las sillas que hagan falta para que estén representados todos los hombres y mujeres del campo nacional y popular, discutiendo sus diferencias, el cómo, el camino, la herramienta, la velocidad. Pero si en algo estamos absolutamente de acuerdo, es en el destino, en el objetivo. Por eso somos parte de un modelo de país. Pero ese modelo de país, desde hace 208 años y monedas, no confronta con otro paradigma nacional, confronta con un modelo de colonia. Ahí tengo claro el enemigo, y cuando digo enemigo es la palabra justa. Yo sé que es una palabra que política y periodísticamente se siente incorrecta, pero si yo a esta altura del partido no planteo que el sistema democrático, la república, la distribución de la riqueza, la soberanía no tiene enemigos, estoy cayendo en un infantilismo imperdonable, absolutamente imperdonable. Y todo aquel que deje sin laburo a nuestros compañeros, le quite el pan de la boca, lo lleve a la indigencia, a la marginalidad, ¿cómo no van a ser enemigos? Quien mata mapuches por la espalda, que no es sino enemigo. Entonces, hablar como hay que hablar. Y hay 2 palabritas que siempre son incómodas, insisto, en lo político y en lo periodístico, porque a veces se mueven en tándem. Y parece que nosotros tenemos que responder como políticos. Nosotros queremos que muchos políticos hablen como hablamos nosotros, sin pelos en la lengua, sin ningún tipo de metáfora que confunda, sin sofismas. Bueno, por lo tanto, enemigo y traidor son 2 palabras que tienen que estar en nuestro diccionario. A usarlas bien, porque son herramientas. Y sucede lo mismo que con el martillo, que nos da una mano para construir la cuna de nuestro hijo o para romperle la cabeza al vecino de enfrente. Por lo tanto, no son todos enemigos nuestros adversarios, ni todos los que no piensan como nosotros son traidores. Ahora, creer que no hay enemigos y que no hay traidores es un infantilismo que no nos podemos perdonar a esta altura del partido,
después de haber lidiado con tantos enemigos y con tantos traidores. Porque lo que se viene ahora es una refundación de la República Argentina que tiene que tener un montón de aristas en paralelo, que van desde una, yo ya no digo reforma constitucional, sino una nueva constitución que tenga todo el perfume de aquella constitución de 1949, porque además es un dato político el hecho de, uno puede plantearla como un desaparecido más, puede sumarla a los 30.000 tranquilamente. ¿Dónde está? Exacto. Porque si a la Constitución del 49 la corrió un golpe de Estado y una constituyente totalmente fraudulenta, la del 57, tenemos todo el derecho del mundo, ya es una pelea perdida, que a partir de mañana pase a ser nuevamente nuestra Constitución, pero como mínimo que se la estudie en el colegio secundario, que alguien se acuerde que alguna vez existió, porque daría la sensación que si fuimos el único país de la Tierra que en ese momento, y quizás haya que seguir revisando, pero me parece que hasta el momento nadie puso a los derechos de la ancianidad, la niñez y del trabajador con rango constitucional, para que nadie los pueda demoler, para que nadie los pueda tocar, como sucedió a partir de algunos decretos con mucha necesidad y con mucha urgencia desde el 10 de diciembre de 2015. Como mínimo para que se estudie, recuperarla, ponerla arriba de la mesa, porque la del 53, que es la históricamente emparchada, los últimos parches son los del 94, es absolutamente liberal, repleta de derechos particulares y vacía de derechos sociales y colectivos. Bueno, la del 49 vino para poner las cosas patas para arriba y está repleta de derechos colectivos y sociales por encima de los derechos individuales. En cuanto a lo periodístico, un dato chiquito: ¿cómo resolvía la Constitución del 53 lo que tuvo que venir a resolver la ley de medios mucho tiempo después? Bueno, está prohibida la censura previa, y eso es un artículo en beneficio del editor, o sea, de la libertad de prensa. Nadie puede censurar al editor. No se habla de la libertad de prensa de los periodistas, y así fuimos desde 1853 hasta 2008, 2009, 2010. Por lo tanto, pasó un rato largo, donde lo único que se defendió en la República Argentina fue a los Mitras, a Guillermo, a Manieto. Lamentablemente hoy, con la ley de medios en un cajón, volvimos otra vez a defender los privilegios de la ley de empresa, que por encima de ser el grupo económico más importante de la República Argentina, la semana pasada echó a 70, pero mucho antes cerró DIN, pero mucho antes cerró los talleres propios donde se hacía Clarín Revista. Epa, vos necesitas, por lo menos estar a derecho, presentar un preventivo de crisis un poquitito más claro, porque sos la empresa que ha gozado de los privilegios más importantes desde el 76 y ni hablar desde el 2015 hasta la fecha. Hoy podríamos decir que en todas sus variables son los que manejan todas las comunicaciones, todas, los que conocen hasta tus más íntimos secretos, si tienen ganas, y por supuesto, claro que la tienen, que manejan los carpetazos de más de un juez, porque entre otras muchas cosas hasta imprimen los recibos, los recibos de las tarjetas de crédito. Entonces saben en qué gastás, cuántas veces te fuiste a Europa, si estás gastando por encima de tus ingresos reales. Todo eso manejan ellos. Aún lo que nosotros creemos que es lejano, no, eso también. Entonces, como siempre decimos, han puesto tantos huevos en tantas canastas que no importa de lo que hablen, siempre hablan en defensa propia. Están en todo. Cuando hablan del campo, hablan vía Aranda y sus arrozales, que son la mitad de la provincia de Entre Ríos. Y así sucesivamente. No importa de lo que hablen, siempre hablan en defensa propia. Y en culpables, entramos con un planteo que también es parte de una certeza a discutir, pero podríamos decir que en 2018 en la Argentina hubo entrega anticipada del poder. Quien era presidente de la Nación ya no lo es más desde el acuerdo con el Fondo Monetario de 2018. Y a partir de ese momento gobierna en la República Argentina el que nadie votó. A partir de ese momento
el plan económico es el que no se plebiscitó en campaña 2015. Todo eso es lo que hoy nos está pasando. Y hagan cuenta junto conmigo para ver un aspecto chiquitito, una astilla del gran problema que vamos a tener por 4 o 5 generaciones. En materia de deuda externa, Néstor no solamente generó la primera reestructuración con quita del 70%, abriendo las puertas de la segunda en tiempos de Cristina, sino que además, con reservas, no con otro crédito, pagó cash 9.500 millones de dólares al fondo en tándem con Lula. No hay casualidades, ¿no? Y 2 semanas después del anuncio, porque el pago se efectivizó en el verano de 2006, vino el no al ALCA de Mar del Plata. Nada es casual. Parece que estamos hablando de la era cuaternaria, ¿no? Bueno, hace muy poquito. Y en ese momento la Argentina se sacó de encima los lastres que volvió a contraer en 2018 de la mano de Macri. Pero hay un dato. Resulta que Macri, cuando inicia su gobierno, al fondo se le debe 0. 0. Néstor pagó una deuda contraída por Videla, Viola, Galtieri, Viñone, Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde. La pagó con reservas, no tomando crédito nuevo. Vieja frase de Pratgay: deuda se paga con deuda. Los únicos que pagan en efectivo son los Kirchner y están locos. Claro, porque si yo pago deuda con deuda, el espiral de dependencia política y económica no termina más. Y soy colonia próspera de acá hasta que me muero. Bien, ¿cuánto le debemos hoy al fondo? 57.000 millones de dólares. 57.000. La recibiste en 0 y la llevaste en 57.000 solo para tener el dólar en 43, 44, 45 y seguramente en 51, porque es la amenaza de los últimos días. Alguien tendrá que decirme por qué fuimos de 0 a 57.000. Alguien tendrá que decirme, esto ya es harina de otro costal, por qué pagábamos 3 pesos de boleto mínimo el 10 de diciembre de 2015 y hoy está en 20 mangos. Alguien tendrá que contarme, alguien tendrá que dar explicaciones. Bueno, en ese marco, por supuesto que hay que refundarlo todo, porque lo primero que hay que hacer es sacarnos de encima la dependencia política y económica que, insisto, ya a esta altura se calcula, sumando nación, provincias, municipios y empresas privadas, que la deuda ya está por encima de los 200.000 millones de dólares. O sea, que estamos en números 2001. Ahora, hay 2 cosas. Ustedes se preguntarán por qué nosotros sumamos las empresas privadas, si cuando ellos nos dicen cuánto deben, solamente hablan de nación. No. Estatización de la deuda externa privada, Cavallo Melconian, Banco Central 1982, indican que siempre hay que sumarlo. La especificación asimétrica, donde nosotros dividimos por 3 la guita que entraba en nuestro bolsillo, pero ellos dividieron por 3 sus deudas, también implica que la pagamos siempre nosotros. Y por supuesto que van a ir por la revancha. La amenaza permanente fue en el 82, fue en 2002, y mirá, va a haber un quiebre de empresas, y entonces va a quedar mucha gente en la calle. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? No lo sé, pero tendrá que ser otro tipo de respuesta. Volver a pagar la fiesta de ellos, la verdad, a esta altura del partido. Y entre esos grupos, SOCMA. En las 2 ocasiones, SOCMA. En la primera, los salvamos de una quiebra directa, porque tuvieron que endeudarse en casi 2.000 millones de dólares para crear Manliva, Mantenga Limpia Buenos Aires. ¿Se acuerdan? Porque eso tiene mucho que ver con lo de los contenedores con tarjeta magnética, aunque les parezca mentira. Hacemos un pequeño paréntesis. Hasta ese momento, 79, 80, en Buenos Aires existían para los edificios de propiedad horizontal los incineradores. Vos tirabas
basura orgánica, lo único que no podías tirar era papel, vidrio y aerosol, y recogía el basurero la basura orgánica hecha cenizas. Bien, ¿qué basurero? El que laburaba para la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el de siempre, el de toda la vida. Cacciatore inventa un negocio, y es privatizar la basura. Se privatiza la recolección, pero la tonelada de basura orgánica vale millones. Millones. La basura tiene precio. Y encima va a generar un efecto dominó, no casual, en todas las comunas del Gran Buenos Aires y en casi todas las comunas de la República, y el 30 o el 40% del presupuesto se lo lleva a la recolección de basura. Gran lastre que tenemos desde hace más de 40 años. Quilmes, en tiempo del Barba Gutiérrez, fue el único que dio batalla, la volvió a restatizar y tuvo más de un problema. Porque hay una mafia detrás de eso, de niveles insospechados. Pero llega la viciadura 2001. Y entonces, Macri, que ni siquiera era jefe de gobierno, va a la justicia. Porque hay gente revolviendo la basura. Y si yo revuelvo la basura, me llevo basura orgánica. Y si me llevo basura orgánica, va a haber menos tonelaje. Mirá a dónde apunta la miserabilidad de estos tipos. Un día, armando el Funes de Cura del Tercer Mundo, historia de la Iglesia Católica en Argentina, a veces uno tira centros para que esos tipos... Domingo, ¿ustedes eran políticos? Imagina, ¿no? Éramos subversivos. A ver. Porque Cristo fue subversivo. Porque subvertió el orden del poder y enfrentó al Imperio Romano. Y si enfrentó al poder real, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Ahora se termina como terminó ese tipo. Porque si vos vas y le gritás en la puerta de Pilato, si tienes 2 panes, dale uno a quien no tiene, se armó el quilombo. Ya está. No hay partido político, no se votaba en ese momento, pero le cantaste al Imperio Romano algunas cositas de un planteo nuevo, de un formato distinto. Bien, y entonces esos tipos entendieron como nadie, religándose, de ahí viene lo de religión, religándose al origen de los tiempos, los tipos dijeron, hay que ser políticos porque si no, no seremos católicos. Ese es el formato. Hablaban más de cristianismo los tipos, pero defendían desde su lugar, que hasta todavía hoy, con Domingo, nos llevan a algunas discusiones, si hay que romper, si hay que pelear desde adentro, sobre todo con una estructura monolítica, que es casi monárquica, donde, bueno, podés discutir, ¿qué poder romper? Mirá Paco, ¿no? Cuando se cansaron de Paco en la isla Maciel, lo dejaron en la calle. Bueno, y una anécdota de Paco también, que tiene que ver con esto, porque Paco es como el eslabón de la cadena que se une a aquellos curitas que habían nacido sobre finales de los 60, mediados de los 60, con perfume de revolución cubana, de mayo francés, de liberación de los países africanos, de Vietnam, de Cordobazo. Estaban pasando algunas cosas. Y estos tipos entendieron que había que ser distintos. Y acuérdense, porque empezaron a dejar de usar sotana, empezaron a vestirse como el pueblo. Curas obreros dentro de las fábricas, curas villeros dentro de las villas. Empezar a terminar con la misa en latín para empezar a hablar. Guitarreada dentro de la misa para empezar a hacerla mucho más nuestra. Y tratar de emparentarse con lo que ellos se suponían venían a defender. Bueno, hicimos con Paco una plaza gloriosa en San Miguel cuando se cumplió un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Y bueno, el día era propicio para andar a los gritos en una plaza de un distrito muy particular, con campo de muy cerca, ¿no? Bueno, yo estoy hablando y de repente digo, no tengo a Paco. Paco llegó medio tarde, no le pregunté por dónde iba. Generalmente se hace cuando, che, ¿por dónde vas a hablar? ¿Y qué vas a hablar?
de lo que habla vos, no hablo yo, ese tipo de cosas. Pero yo me había cebado y habíamos tirado demasiados tiros. Y miro así y me doy cuenta que está Paco, me había olvidado. Y desacelero un poco, como para entregar, y que Paco siga. Bueno, fue lo que hice. Le entrego el micrófono y las primeras palabras de Paco fue: votar a Cambiemos no es de Cristian. Y encima después pasó a fundamentarlo. Si esas fueron las primeras palabras, imaginan, la plaza se prendió fuego al final. Y son esos los tipos que son absolutamente imprescindibles y son subversivos. Claro, todo aquel que pelee contra el poder real es subversivo desde el manual de estilo de estos tipos. Yo siempre recuerdo al enorme Pablo Basel, que por ahí ustedes no lo conocen, yo les pido que lo atesoren, porque es el abogado que pelea desde hace muchos años porque haya condena para los milicos que torturaron a los excombatientes en Malvinas, y es un tipo que ha hecho de esa causa, la causa, ¿no? Colocando en la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre muchas otras cosas, el código del ejército sanmartiniano que cruzó los Andes. Y vos decís, a ver, ¿cómo es eso? Todas las torturas en Malvinas fueron aplicadas a pibes que desobedecieron alguna orden que tiene que ver con el hambre. Afané un paquete de galletitas, un cordero. Ninguno es por cobardía. Ninguno es por cobardía. Todos son por hambre. Y el código del ejército sanmartiniano para cruzar los Andes dice: come primero la tropa y después, si sobra, la oficialidad. Cuando uno observa eso, Pablo Correntino, sanmartiniano, anda gritando por Corrientes, que lamentablemente tiene un número enorme de pibes que quedaron en las islas, un número enorme de pibes que después se suicidaron, y un número enorme de chicos que fueron torturados, es porque cuando vos mirás cuál fue la hipótesis de conflicto de la Argentina durante mucho tiempo, Brasil, observás por qué tiene en la frontera correntina tantas bases el ejército. Entonces, en el momento de mandar pibes, desafectaron todas las bases correntinas desde un lugar bastante absurdo, porque mirá cuántos temas nos vamos metiendo. Mandaste pibes litoraleños a padecer 15 grados menos o 20 grados menos, teniendo todos los regimientos de frontera atestados de oficiales, suboficiales y soldados. Pero el temor de la posible invasión de Chile mientras se desarrolla una guerra con Gran Bretaña generó que esos tipos que estaban preparados para el frío, equipamiento, estuvieron apostados ahí, y mandáramos a pibes que estaban, qué sé yo, conviviendo permanentemente desde que habían nacido con temperaturas, no digo caribeñas, pero en verano muy complejas, y en invierno un estatus de 18, 17, 19. Bueno, todo eso nos pasó, digo, cuando hablamos de dónde venimos, porque venimos de todo eso junto. Y a veces es muy difícil intentar plantear que algunas cosas no tienen nada que ver. No, hay que meter todo en la bolsa, porque es la única forma de explicarnos, es la única forma de entender quiénes somos. Por eso nosotros decimos que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y del futuro. Que en un país tan joven, de apenas 208 años y monedas, con todas las batallas inconclusas, porque ninguna terminó, todas las batallas están inconclusas, marcha contra marcha, reformas contra reformas, revoluciones contra revoluciones, pero ahí estamos, dispuestos nosotros a pelear en el mismo escenario por las mismas cosas que pelearon nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros viejos, y seguramente serán las mismas cosas por las que van a pelear nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros nietos. Esto es así. Entonces, sabiendo que la batalla está inconclusa y que nada terminó, uno repasa el pasado desde otro lugar. Primero desactiva aquello de que la historia es una especie de capricho circular.
¿viste? Pasa lo mismo que hace 100 años y creen que eso es algo que roza lo esotérico. No, pasa lo mismo que hace 100 años porque esa batalla está inconclusa y yo voy a gritar a Plaza de Mayo lo mismo que gritó mi abuelo, ni más ni menos. Eso es lo que sucede, por eso nos vemos en el mismo lugar. Primero porque somos dos clásicos, ni ellos ni nosotros somos nuevos. Somos dos clásicos. Ellos cuando te hablan de una derecha moderna, por Dios, están armados con los peores retazos de la historia política argentina. Por momentos son la última dictadura, por momentos son el menemismo, por momentos el revanchismo y el odio del 55, por momentos, pero con computadoras, son la década infame con fraude patriótico, por momentos son la oligarquía y el concepto de un país sin industria entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y de a ratos son fascistas y cuando se enojan matan. Así que están armados con lo peor del pasado. Cuando te hablan de futuro, no. Y ahí nosotros tenemos que poner de pie dos cosas. En la mayoría de esas discusiones con amigos, familiares, generalmente el revoleo de data más o menos importante dura un par de minutos. Y después empiezan a llover las piedras. Y en algún momento, cuando nuestro interlocutor, que generalmente no está abrazado al proyecto de país, y ni siquiera entiende el modelo de colonia, termina el asunto diciendo cómo no se puede discutir. ¿Y sabes por qué? Porque sos el dueño de la utopía, del sueño del país adolescente, del país irrealizable. Lo que hay que gritar por la calle, y la verdad, con la voz más fuerte que tengan, como decía León Felipe cuando decía ¿por qué habla tan alto el español? Y porque hay motivos. Por eso habla tan alto. Y la última vez decía, fue en 1936 en la colina de Madrid, cuando gritamos ¡que viene el lobo, que viene el lobo! Y nadie nos escuchó, y el lobo se quedó 40 años. Hay que gritar fuerte que el campo nacional y popular, a través de muchas de sus vertientes, no una sola, tomó de la solapa la utopía, la zamarrió, la sentó de prepo y la convirtió en realidad. Más de una vez. Por lo tanto, si algo hay que gritar es que nosotros fuimos, porque no somos un sueño irrealizable. Lo primero que buscamos es que nos devuelvan el país que fuimos y después seguimos, porque nosotros fuimos. La verdad es que yo lo que te estoy contando, si lo googleás, te aparecen 10.000 fuentes y todas periodísticas. El problema es qué rebote y qué persistencia tiene esa información. Muchos de ustedes habrán dicho tal cosa que dijo Macri en 2014, la sabíamos todos. No, la sabían ustedes. 678istas. ¿No? Pero la sabían ustedes. El resto vamos y planteamos y nos mira como diciendo ¿de qué me estás hablando? Y vos estás hablando a veces hasta de derechos que tiene él en su segmento, docente, jubilado, y el tipo te mira como ¿eso desde cuándo? Bien, no quiere decir que no haya responsabilidad en muchos de ellos, pero la mayoría es víctima. Yo sé que suena como intentar quitarle responsabilidad, pero uno ha hablado ya con tantos y muy cercanos, a todos nos ha pasado, familiares, compañeros de laburo, ¿se imaginan nosotros? Con tipos que tienen la información en la mano, ¿se imaginan? Diciéndote, dale tiempo. Tenés que darle una clase express de historia y política argentina para que hoy los tipos indignados estén tirando piedras desde cualquier lugar a ese modelo que dijeron como mínimo, mirá, no lo tengo claro. Te puedo contar esto desde el lugar que nos asiste en la Radio Nacional a la que todavía pertenecemos. Porque resulta que se dieron cuenta, Piquete y Cacerola, la lucha es una sola,
que había que hacer algo cuando se cumplieron 2 años sin paritarias. Y ese día marchamos al CCK. Y como nos recibieron con gas pimienta, bueno, resulta que pintó Camilo Cienfuegos, el Che, y todos juntos bajaron desde Sierra Maestra y hasta este momento eran parte de una discusión. A ver, ¿cómo te puedo explicar? ¿Se imaginan cómo eran las discusiones en 2016? ¿Se imagina la discusión en 2017? En 2018 ya algunas discusiones empezaban a cambiar. 2019 prácticamente no los vemos. Saludan y siguen de largo. Ahora, siempre les contamos que todos nosotros, como tantos, pelean porque los derechos sean universales. Y en el momento que ese derecho sea realidad, no te pregunto a quién votaste. Pero también le decimos que en el momento que te quitan ese derecho, eso también es universal. Porque Cambiemos no te preguntan a vos a quién votaste para quitarte el derecho. Mirá, llevas 2 años sin paritaria, por ejemplo. Entonces entendé cómo viene la historia. Vuelvo a la palabra enemigo que se presenta en estas discusiones. Porque yo pretendo que en el futuro tenga puja electoral con mis rivales. No quiero volver a tener que votar contra un enemigo, porque un enemigo está fuera del sistema. Un enemigo es incompatible con el sistema. Y ahí, una discusión teórica, filosófica, todo planteo económico, neoliberalismo, que venga a ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos, no se puede hermanar con la palabra república, no se puede hermanar con la palabra democracia. El campo nacional y popular construyó el mejor sinónimo de democracia y se llama distribución de la riqueza. Si ellos vienen por teoría del derrame, son incompatibles con el sistema. Claro que sí. Porque entienden que el sistema se alimenta como si fuera combustible de la explotación. Hay que gritarlo bien fuerte. Lo vio Carlitos Marx, ¿no? Hace un rato largo. El capital no es producción, es acumulación. Y estos tipos, si hoy da guita a fabricar ballenitas, van a fabricar ballenitas. Pero si mañana da guita, el plazo fijo, el ale banco, lo que sea, venderán sus activos, dejarán 200 tipos en la calle y se irán a disfrutar en cualquier paraíso. Este es el tema. Pero si estos tipos cuando se enojan matan, hablar de enemigos de una vez por todas para siempre. Si estos tipos arman causas, periodistas, fiscales, abogados que no son abogados, agentes de la DEA que no son agentes de la DEA, y son parapoliciales o parajudiciales para demonizar el pasado, y bueno, ¿cómo voy a tener ganas de confrontar en una elección con estos tipos? No estoy hablando de 2019, pero algo vamos a tener que pensar para las que vengan. Porque vamos a confrontar con cualquier tipo que piense como nosotros desde el campo nacional y popular. Desde otro lugar es imposible. Cuando digo imposible, por ahí es medio duro. Pero a estos tipos Carlos Pellegrini los escupe. Miren hasta dónde llegaron. Carlos Pellegrini los escupe. Y obviamente estamos hablando de un pibe que no piensa como nosotros. Pero estamos hablando del tipo que en su cabeza tenía el valor agregado del siglo XX, ya sabemos para dónde y cómo pensaba. Pero ese tipo pensaba otro país, con explotación, sí, claro. Pero buscaba que se llamara Argentina, que fuera la 7ª economía del mundo, todos los valores de la oligarquía, los valores de la explotación, sería una interna de la oligarquía. Pero Pellegrini no se escupe. Los dos son mis enemigos. Pero Pellegrini los escupe. En algunos casos hasta Bartolomé Mitre no les perdonaría algunas. Noble no les perdonaría muchas. Estamos hablando siempre de enemigos, ¿eh? No les perdonaría muchas. Y estos son peores. Estos son los peores retazos de ellos, de los tipos que acabamos de plantear. Los peores.
Y mirá que aquellos tienen más de una medalla. Pero esto que hoy nos pasa, y en el marco del sistema democrático, yo creo que es algo que no nos puede volver a pasar, bajo ningún punto de vista. ¿Es una pesadilla? Sí. Yo siempre me acuerdo de la madre de Horacio del Prado, periodista, por ahí muchos de ustedes lo han leído tantos años, su hermano de Alejandro, ¿no? El hermano mayor, Alejandro. Y, claro, hijo de Calais. Hijo de Calais. Mirá qué familia. Y entonces estábamos comiendo en su casa y se venía el balotaje. Y la vieja de Horacio tiene 93, 94, una cosa así. Y le dice: ¿dónde está mi DNI? ¿Y por qué, mamá? ¿Para qué lo querés? Hace como 20 años que no vas a votar. ¿Para qué lo querés? Porque no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Es el grado de indignación que tiene que ser nuestro primer motor político. No lo voy a permitir. Y el segundo es, después de ver cómo mataron el aparato productivo, dejaron en la calle a tanta gente, mataron a las pymes, que son el 70, el 75% de la mano de obra, y el 43, 44% del Producto Bruto Interno, y son sustitución de importaciones. Lo primero que tenemos que preguntarnos desde la indignación es quién carajo se creen que son. Y después seguimos charlando. Porque viniste a gobernar. ¿Quién carajo te crees que sos para venir a destruir 300.000 fuentes de laburo, como lo hiciste desde que asumiste hasta ahora? ¿Quién carajo te crees que sos para hipotecar 4 o 5 generaciones de argentinos, 5 en un bono a 100 años y 25 presidentes? ¿Quién te dio ese mandato? Te hablo, mirá, en términos hasta liberales, ¿no? ¿Quién te dio ese mandato? ¿Quién te dio esa herencia política? Porque los tipos están trabajando sobre herencias políticas. Un bono a 100 años nos van a pagar 5 presidentes. 5. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que tenemos que preguntarnos. Y en la medida de lo posible, yo abandoné hace un rato largo las discusiones con los que están impermeabilizados. Porque la verdad, ¿qué quieren que le diga? Si me das un rato, aporto cosas, cambio figuritas, y lo hago bien dispuesto. Pero a los impermeabilizados, con ellos no discuto. A ellos los interpelo. Yo sé cuál es mi modelo de país. Yo sé qué quiero hacer con los salarios fuertes para que sean el motor del círculo virtuoso de la economía, demanda comercial, para que haya demanda industrial. Si están las dos demandas, hay demanda laboral, ciencia y tecnología propia, si tengo industria nacional. Sé lo que quiero hacer con el petróleo, sé lo que quiero hacer con la soberanía. Yo sé, vos, y ahí el silencio es atronador. No hay, no hubo, ni habrá modelo de país en esas cabezas y en esos corazones, que en el caso de mis, por ejemplo, ex compañeros de secundaria, ya tienen 56, 57. La gran pregunta que siempre me hago es: ¿por qué yo tengo la culpa de que vos no tengas modelo de país? Porque con el único que te calentás es conmigo. Resulta que yo soy el que miente, el que tira cifras que no existen, el que dice cosas que no pasaron. La verdad, el problema sos vos. Yo, si querés, te explico, y siempre cuento en estas charlas, que la última vez que me invitaron a esas reuniones de compañeros, donde ya no nos invitan tanto, pregunté si en esa casa había una máquina, una computadora, una notebook. Sí, claro, había como 4. Bueno, tráela. Ustedes van a googlear en la fuente que ustedes quieran todo lo que yo diga. A ver si yo miento o ustedes no saben. Que hay una diferencia muy grande. Todo lo que yo diga, cifras, porcentajes, nombres, hechos, yo acá,
Ustedes la van a googlear. A ver si son o no ciertas. A ver si es cierto o no que la causa de la ruta del dinero acá, donde se suponía que Cristina tenía que ver con la fortuna de Lázaro Báez, ya murió en la justicia hace 2 meses. ¿Dónde sacaste eso? Googlealo. Porque además te vas a dar cuenta que el libro de la ruta del dinero acá lo hizo Santoro. Entonces me cierra todo hoy. ¿No? Es un bestseller de hace 5 años. Mira vos, qué casualidad. Bueno, empezaron a googlear. Primera discusión, sí, tiene razón. Segunda, tercera, la cuarta, se escuchó una voz de lejos que dijo: ¿y si seguimos hablando de fútbol? Dale, vamos a hablar de fútbol. Pero se acaban de dar cuenta que es muy jodido decirle a sus hijos que papá es un boludo de 55, que les hizo votar al tipo que lo dejó sin laburo, al que dejó sin remedios al abuelo y al que seguramente me va a dejar sin laburo a mí en poco tiempo más. Ese nos pasa con todos hoy, ¿eh? Estamos en la etapa de el que calla, calla, no tiene nada para decir. Y el que intenta reconocer algo lo hace en el marco del enchastre general. Son todos iguales. Sabes todo lo que tengo para decirte de diferencia. Un rato largo. Por lo tanto, hay que poner de pie la verdad histórica. Ese es el laburo que hacemos nosotros todos los días. Poner de pie la verdad histórica. Contar de dónde venimos. Y hacerlo desde el lugar que ellos no conocen. Porque hay un lugar que es inhabitado por ellos. Nosotros hacemos política de un lugar distinto. Y es el corazón. Llámenlo ustedes como quieran. Yo digo corazón, pero... Porque el campo nacional y popular colocó, a través del peronismo, un dato que lo hemos buscado en muchos dogmas de los partidos, sobre todo de Occidente, y no hemos encontrado a nadie que incorpore en su dogma la palabra felicidad. La grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. No hemos encontrado a nadie. Es, como dijimos antes, un estadio superior a lo que fue el radicalismo irigoyenista, y es el heredero, como el radicalismo irigoyenista, de todas las discusiones políticas del siglo XIX. Ninguno de los dos, ni el irigoyenismo ni el peronismo, son casualidad. No, antes hubo tipos que discutieron en la misma sintonía sin saberlo. A ver, siempre ponemos como ejemplo una carta de Pueyrredón a San Martín y la respuesta de San Martín en 1816. San Martín aprieta el acelerador después de Tucumán, quiere el cruce de los Andes mañana. Y lo vive mangueando a Pueyrredón, que es nuestro supremo: caballo, mula, manta, guita, armas, comida, lo que sea. Pueyrredón cumple hasta que empieza a dudar. No vamos a malgastar en esto 5.000 tipos. Fracasará. Podrá cruzar los Andes. Le manda el último cargamento y una carta. Son las últimas mulas, los últimos caballos, la última comida, la última guita. ¿Sabes por qué? Porque tu sueño es imposible. Contesta San Martín. Puede ser que mi sueño sea imposible, pero sabes una cosa, mi sueño es impostergable. Y ese es el campo nacional y popular. Es el sueño impostergable sin medir jamás la estatura del enemigo. Y la victoria, aunque por supuesto que necesitamos ganar por 2 porotos, nuestra victoria está en salir a jugar. Porque si medimos la estatura del enemigo, nos quedamos en casa. Entonces, si salimos, pese a todo, sabiendo quiénes son y tantas cosas, que se enojan, que cuando se enojan matan, por ejemplo, si salimos es porque ahí ya ganamos. Y ahí hay algo intangible que ellos no conocen y que es nuestro principal tesoro. Es lo que nos empuja todos los días a andar gritando barbaridades por los medios de comunicación, en la cola de la feria, en la mesa familiar,
en el laburo y donde sea. ¿Por qué? Y ahí voy a parafrasear al amigo Borroni. Porque yo hablo de poner de pie la verdad histórica y él le agregó, es cierto, nosotros, y aunque suene medio pedante, somos los dueños de la verdad, grítenlo donde quieran. Ellos son los dueños de la razón, porque por eso son poder. La razón se impone, se compra, entra por la fuerza, pero la verdad es como el agua, busca su cauce. A veces no llegan los tiempos que nosotros necesitamos, pero denle tiempo. Siempre se hace cargo de la historia, siempre, dale, a veces un rato, a veces 100 años, pero siempre se hace cargo de la historia. Pensemos, como dijimos antes, en el país 76, y yo vengo del futuro, y le digo a Videla, ¿sabes que vas a morir en el baño de tu celda? ¿Cómo lo va a ver? Es el dueño de la vida y de la muerte. Pero la verdad le ganó la razón, puso las cosas en su lugar, 5 condenas a perpetua, y murió en el baño de su celda. La verdad, si a mí me lo decías, en el país 76, 77, 78, por supuesto que decía no. Me lo decías en el país 83, 84, 85, y tampoco. Mucho menos después del indulto. Sin embargo, miramos, ahí está. Entonces, a poner de pie la verdad histórica, ustedes son los dueños de esa verdad. No tengan miedo, porque si la palabra derecho existe, es porque existió el campo nacional y popular. Y algunas cosas que por supuesto son retazos de Funes, que en esta versión multimedia que estrenamos en Caras y Caretas la ponemos en valor. Siempre recuerden a la Yoli de Lanús, en Media Argentina, en la película de Nelly Fernández Tircornia, cuando vuelven de Estados Unidos, los cuñados quieren convencer a los cuñados pobres de irse de Lanús e irse a Estados Unidos. Y el negro dice, nos vamos. Y la Yoli dice, no. ¿Y por qué? Porque dice, alguna vez va a ser y va a ser acá. Por eso me quedo. Porque alguna vez va a ser y va a ser acá. Y porque tengo una hija. Y porque alguna vez va a ser y porque va a ser acá. Eso. Y termina muy duro porque le dice, ¿te acordás cuando se te incendió el taller? ¿Qué gritaban los vecinos que venían con baldes de agua? Se incendia el taller del negro. Porque acá sos el negro. Y allá, ¿qué vas a hacer? Eso es un dato que no es un dato simplón. Siempre le sumo a eso Ezeiza, un tema de la Guardia del Eje, el enorme, del gordo Alorza, que se fue tan joven, no sé por qué andaba tan apurado. Por ahí si no conocen a la Guardia del Eje, habrán escuchado 1000 veces Para verte gambetear, el tema dedicado a Diego. Pero hay un tanquito que se llama Ezeiza, en pleno 2001. Y él dice, ¿a dónde vas a ir si el patio del colegio no te entra una valija? De eso se trata. Eso somos nosotros, lo que ellos no entienden. Y así hemos construido, porque las construcciones de derecho tienen que ver con eso. Las construcciones del privilegio tienen que ver con ellos. Ellos trabajan privilegios en detrimento de millones de seres humanos. Nosotros trabajamos derechos para que por primera vez muchos lleguen a algún lugar. Pongo como ejemplo siempre, trato de imaginármelo y no puedo, ya que hago fuerza. Porque tomo el símbolo, uno de los símbolos más grandes del populismo histórico, ¿no? Y trato de imaginarme el momento en que un obrero por primera vez puso en su mesa navideña una sidra. Trato de imaginarme el momento
en que ese tipo dijo por primera vez: vieja, nos vamos de vacaciones. Y no puedo, porque debe haber sido: vieja, vamos al club del sindicato, que tiene pileta. Y no puedo. Pero todo eso pasó. El pan dulce, la sidra, la pileta, la fábrica, la jubilación, las 8 horas, los derechos, todo. Entonces, ¿cómo no ir a gritar en una campaña, donde sea, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos? Este es el momento, porque me parece que estamos frente a las elecciones más importantes desde el regreso de la democracia, donde van a estar en juego 2 décadas por ahí. Y va a haber que gritar con mucho orgullo quiénes fuimos. Interpelar a quien no nos cree y decirle que si alguna vez el abuelo laburó en la fábrica y el viejo en el taller, es porque el campo nacional y popular creó la industria liviana, después la industria pesada, y de la mano de la industria nacional, soberanía política e independencia económica, y a discutir con quien sea, desde ese lugar, desde la soberanía, no desde colonia próspera. Por eso, modelo de país frente a proyecto de colonia. De eso se trata. Bueno, en todos los finales repetimos lo mismo y lo hacemos porque es una obligación. Y es meterme un rato en su cabeza, ¿por qué no en su corazón?, para decirles qué hacen ustedes acá esta noche. Pido mil disculpas, pero yo les voy a decir qué hacen acá esta noche. Lo hago a través de una línea de tiempo que yo les pido a ustedes la tomen y la ensanchen como quieran, porque seguramente es mucho más larga. Lo que tienen que recordar es que 70 millones de seres humanos fueron masacrados por 300 años de conquista española, por esa enorme voracidad de oro y plata. 10 millones nada más esclavizados en las minas de Potosí. Y sin embargo, estamos acá esta noche. Después, en 14 años de guerra por la independencia, guerra civil y el segundo genocidio a los pueblos originarios en la conquista del desierto, perdemos a decenas de miles de los mejores de los nuestros. Después de eso, 800 muertos en enero del 19 en la Semana Trágica por pedir 8 horas de trabajo en los talleres de Bacena. Y sin embargo, estamos acá esta noche. 600 masacrados en la Forestal. Y sin embargo, estamos acá esta noche. 1400 fusilados en la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas. Y estamos acá esta noche. Bombardeo de la plaza. 400 muertos, 3000 heridos. Y estamos acá esta noche. Fusilamientos del 56. Y estamos acá esta noche. Plan Conintes. Y estamos acá esta noche. Trelew. Y estamos acá esta noche. 30.000 compañeros desaparecidos. Y estamos acá esta noche. Malvinas. Y estamos acá esta noche. 39 muertos, 19 y 20 de diciembre de 2001. Y estamos acá esta noche. Costequi, Santillán, Ferreira, Fuente Alba, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y todos los que ustedes quieran sumar. La pregunta es, ¿qué carajo hacemos acá esta noche? Porque cada vez que ellos entran en la historia, apilan cadáveres, achique y deuda. Y sin embargo, acá estamos. Eso quiere decir que somos de verdad. Que si no nos arrepentimos de nuestro ADN después de tanto, quiere decir que estamos en el camino correcto. A gritar nuestra historia, a llorar nuestros muertos, porque la mayoría de ellos dejó su vida en esta pelea, y a entender que nuestra lucha será que nuestros hijos, nuestros nietos, tengan el país que soñamos. Pero el mismo que soñó Moreno, Castelli, Belgrano, Monteagudo,
es el mismo. La pelea del campo nacional y popular tiene 208 años. Todo eso hay que recordar. Por lo tanto, si les dicen que el sueño es imposible, griten que es impostergable. Como dijo Marechal, tranquilos compañeros, que de los laberintos se sale por arriba. Y como dijo Paco Urondo, memoria y futuro deben ganar algún día. Bueno, gracias por el silencio.